Bien, empezamos alumno, tema número 2, los ecosistemas. Esto tiene relación con la clase anterior que hemos tenido. ¿Se acuerdan la ecología? Es continuación. Ya viene la parte más amplia. Ya. ¿A qué vamos ecosistemas? Recuerden bien el concepto de ecología, ahora concepto de ecosistema. Nos habla de que es la forma conjunta en la que existen los seres vivos y se interactúan uno con el otro. Vuelvo a repetir. Ecosistema viene a ser el conjunto de seres vivos y la forma en que se interactúa, o sea, se relaciona uno con el otro. De tal manera, escúcheme bien, que va a conllevar el desarrollo dentro del ambiente, llamado ecosistema. Acá podemos referir lo que es las plantas, o sea, los vegetales, los animales, la parte de, por ejemplo, la superficie terrestre, ¿no? Y la existencia del ser humano. Repito, ecosistema viene a ser el conjunto, la masa formada entre todos los seres en la cual se relacionan uno con el otro. Dentro del medio ambiente. Antes era naturaleza. Vayan definiendo, naturaleza. Muchos recuerdan que por estudio, hoy día me toca naturaleza, con referirme al medio ambiente. Después, estoy aceptando a su compañero, viene lo que es medio ambiente, hoy como lo estoy mencionando. Y ahora se está dando paso a lo que es ambiente. Otro le llaman ciencia y tecnología. Pero todo esto no es más que el conjunto interrelacionado, en la cual uno depende del otro. En una oportunidad trabajé en una de las instituciones policiales y mire cómo se confunde. Cómo es cuando no analizan específicamente la terminología, o sea, la definición de las palabras a través de los tiempos. Una pregunta, en la cual engloba varios términos, lo que yo le estoy diciendo. Naturaleza, medio ambiente, ambiente, superficie terrestre, relieve. Y al final le ponían, escuchen, suelo. Tarje usted las palabras que no tienen relación con el suelo. Así de fácil. Pregunta sencilla. Pero cuando uno no se ha detenido a definirlas, ahí está, como se dice, el problema. Relieve es suelo. Superficie es suelo. Suelo. Capa terrestre, suelo. Ambiente, medio ambiente, es el conjunto donde habitan ese tipo de elementos que yo les he mencionado. Y a veces cuando no definimos este tipo de palabras, nos crea confusión. Pregunta. Hay 13 compañeros. ¿Sí? 12 de ajá. Escobar, Flores, Peña, Márquez, Vanessa, Henry, Ibarra, Nilton, Mayeli, Reinada, Pariona, Ogosi. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre ecología y ecosistema? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ecología y sistema, ecosistema? Si somos inteligentes, miren lo que dice el último renglón. Los ecosistemas y estas relaciones es llamada ecología. ¿Cuál es o en otras palabras, quién está en quién? O sea, ¿quién está inmerso o dentro de quién? ¿La ecología dentro del ecosistema o el ecosistema dentro de la ecología? Los ecosistemas dentro de la ecología. El ecosistema dentro de la ecología. La ecología dentro del ecosistema. La ecología. ¿Usted me dice sí o no? Usted me dice sí o no, quiero escuchar, porque cuando ustedes contestan, el cuadrilátero de su imagen, de la pantalla de ustedes,
resalta. De ahí yo sé quién está interviniendo, quién no interviene. La ecología está dentro de los ecosistemas. Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. La ecología está dentro de los ecosistemas. No. Repito una vez Profesor, más. está dentro de lo posible. La ecología está dentro de La los ecología es la ecosistemas. ¿Sí o no? Sí, sí. No. Sí, profesor, sí. Temas están dentro de la Los Sí, no profesor. dudosos. Sí. ¿La ecología está dentro de los ecosistemas? ¿O los ecosistemas están dentro de la ecología? ¿Qué dice? Mira, el ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos y los elementos no vivos del ambiente. Acá ya está definiendo, ya no dice medio ambiente. Y la relación vital que se establece entre ellos. Vitales significa que uno depende del otro. Vital, o sea, si no se aprovecha, se muere. Es el conjunto formado por los seres vivos y los elementos no vivos del ambiente. Y la relación vital que se establece entre ellos. Seguimos. La ciencia encargada, acá está, de estudiar los ecosistemas y estas relaciones es la llamada ecología. A ver. ¿Qué me dicen? Voy a preguntar porque veo que están dudosos. Un examen desaprobado. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Futuros empresarios no deben tener duda. A ver, Daisy, ¿está en pantalla? Sí, profesor. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Quién está en quién? Lean el concepto, mire, ahí está el concepto facilísimo. Estamos en conjunto formado. ¿Quién está en quién? ¿Los ecosistemas están en la ecología? ¿O la ecología está dentro del ecosistema? Dentro de la ecología. ¿La ecología está dentro del ecosistema? La ecología está dentro del ecosistema, ya, lo dice Daisy. La ecología está dentro de los ecosistemas. No, profesor, los La ecosistemas. ecología está dentro, no, el ecosistema está dentro de la ecología. La última línea o el último renglón dice, y estas relaciones es la llamada, acá, la encargada de estudiar los ecosistemas y las relaciones es la llamada ecología. Acá están los ecosistemas, acá está la ecología. Ella es la que se encarga de estudiar los ecosistemas. Ecosistemas hay muchos, bastante, varios. Acá lo vamos a ver. Biosfera. Biosfera. Está dentro de la ecología. Es la parte de la tierra en que habitan los organismos vivos. O sea, es la parte, lo que yo le decía, suelo, tierra, puede ser agua, tierra, puede ser agua. Acá se encuentran todas las especies vivas que se relacionan una entre otras. ¿Sí? Vayan diferenciando. Es la parte de la tierra, dice, en la que habitan organismos vivos, es una capa delgada de la superficie. Superficie es la parte primera, la parte de arriba, la primera capa que encontramos, biosfera. Si estudiamos la tierra, ustedes saben que ese triángulo que existe hasta abajo, se sigue una capa, dos capas, se sigue definiendo. Pero vamos a sacar la biosfera para no confundir. Aquí va la pregunta. Si es la parte donde que habitan los organismos vivos, ¿por qué es importante para la administración de empresa la biosfera? ¿En qué? ¿En qué va a orientar? ¿En qué va a enseñar? ¿En qué va a instruir? La biosfera en administración de empresas. ¿En qué? No, esto de que pertenece a geografía, pero ¿qué tiene que ver las partes de la tierra, la geografía con administración de empresas? Acá deben enseñarme cuenta bancaria, giro, cheque, movimiento, oferta, demanda. ¿Sí? Pero ¿qué tiene que ver la biosfera con administración de empresas? Sabiendo que la biosfera es la parte principal de la tierra en que habitan los organismos vivos. ¿En qué? La pregunta va para todos, voy a empezar a preguntar. ¿Eh? Última, Reyes Peña.
Reyes. Profesor, porque si estamos hablando que es el lugar donde viven los animales, también nosotros como empresarios tenemos que cuidar el lugar donde ellos viven para no afectar la naturaleza y no perjudicar a los animales, ¿no? O sea, no hacer productos que dañen a su hábitat de ellos. Claro, muy bien, Rey. Miren, por noticias sale, pobladores del pueblo tal, de las alturas de la sierra, han bloqueado la carretera, han tomado el puente, la cual no permiten que ingresen los trabajadores de la empresa X a explotar los minerales. Listo. ¿Por qué es importante en administración de empresas? Toda empresa que invierta en el Perú, en cualquier otro país, para explotar recursos, lo primero que tiene que firmar el acuerdo de impacto ambiental. Si vas a explotar tus recursos, sea vegetales, minerales, no tiene por qué atentar contra el medio ambiente. ¿Dónde? En la biosfera están los principales organismos vivos. De repente, exploto los minerales y como ahí hay un río, ¿qué me interesa a mí? Yo exploto nomás. Los minerales salen al espacio, esa ceniza cae al agua, se lleva esos microorganismos minerales, se los lleva el agua, nosotros consumimos, se va a la vena, nos mata, o los pulmones, los animales, se mueren, se contaminan, las plantas, cae ese humo, fatal. Como Rexol, ¿verdad? No hay producción. Ahí está la biosfera en administración de empresa. La razón de que toda empresa tiene que tener en cuenta el impacto ambiental, acuerdo de impacto ambiental. Noticias, observé, donde en San Martín, creo ayer he visto el domingo, que están explotando la madera, clandestinamente, lo han sacado creo por programa noticioso día domingo. Están talando la madera de manera sinvergüenzada, así como lo escuchan. Tumban, cortan las ramas, las juntan, las queman, siguen cortando. Así, la ceniza que sobra para el mar no interesa si en esas plantaciones madereras que están explotando ilegalmente están destruyendo hábitat. ¿De quién? De seres vivos. De repente hay plantas medicinales, o de repente hay animales en grave extinción, pero el empresariado no le interesa eso, solamente le interesa el recurso, el producto. Tala, corta, lleva y sigue ganando. ¿Me entiende? Entonces, miren, la gran importancia del estudio de la biosfera en administración de empresas. Por eso muchas veces, en otros países, lo primero que hacen es el estudio del impacto ambiental. ¿Qué va a ocasionar si me explotas tal recurso en tal parte? ¿Qué va a ocasionar? Sí, aparte de los acuerdos que existen, de los beneficios económicos, del canon minero, canon pesquero, no sé. Pero la biosfera en administración de empresas tiene mucho que ver con la existencia de los seres vivos. Seguimos. Componente de un ecosistema. Acá está. Componente de un ecosistema. ¿Cuáles son componentes de un ecosistema? Acá. Bióticos y abióticos. Bióticos son los que tienen vida. Abióticos, que no tienen vida, pero sí permiten una relación importante. Ejemplo. El agua se necesita en los seres vivos. Acá. ¿Sí? El suelo, también. La luz, o sea, el solar, ¿sí? Los vientos, lógicamente. Las temperaturas benefician a los seres vivos. Los bióticos, ¿los benefician o no los beneficia? A ver, lo que me están escuchando. Acá, los componentes Sí, abióticos. ¿Benefician a los que tienen vida llamados bióticos? Sí, profesor. Ya, Profesor. Dito, voy a pedir un ejemplo. Yo voy a pedir un ejemplo. Yo voy a hacer uno y yo voy a preguntar a ustedes. ¿Ya? Componente de un ecosistema. Dice que viven en constante relación uno con el otro. Los abióticos permiten la existencia y reproducción de los seres vivos. Acá, bióticos. Voy acá. Luz, sol. ¿En qué beneficia el sol sobre las plantas? El proceso de la fotosíntesis. Fotosíntesis. ¿Qué es eso? El sol permite, como decir, dilatar a las hojas. Adquiere energía en las plantas a través de sus hojas. Empiezan a dilatar, o sea, a correr la energía por toda la planta. Pues, esto permite que fortalece a la planta.
más la humedad atmosférica, o sea, esa agüita que viene como un mito que cae sobre la planta. La planta, escúcheme bien, necesita agua, necesita sol, necesita aire. Pero hablemos nomás de la luz solar. ¿Qué hace la luz, rayos solares sobre las plantas? La mantiene viva, dinámica, activa. Lo que humo contaminado, aire contaminado que le encuentra sobre el aire, lo absorbe. Miren la maravilla de la naturaleza. Lo absorbe, la planta, como decir, lo purifica, lo filtra y arroja un aire limpio y puro afuera, al espacio, permitiendo los animales que viven en las plantas, si los animales que viven en el suelo y el ser humano, a que vivan y disfruten de ese aire limpio. ¿Sí? Ese es el beneficio de los abióticos sobre los bióticos. Aquí va mi pregunta. Quiero un ejemplo donde los abióticos beneficien a los bióticos. La última fue Reja Flores. Sí, profesor. Dame un ejemplo parecido a lo que yo he dado, donde los seres abióticos alimentan o permiten la existencia de los seres vivos, llamados bióticos. Un ejemplo, así como el que yo he hecho. Así como, A ver, a ver, que no las sea lluvias tan que hacen crecer, preciso, pero ahí más o menos dame una idea. El resto, las lluvias siga que hacen pensando. crecer, las lluvias que hacen crecer pasto para que coman las vacas, así, Ya, alimentos. así de fácil. Miren, ¿eh? Así de fácil. La lluvia. Llueve, agua, permite el desarrollo de los vegetales, las plantas. Listo. ¿Y qué permiten que existe la lluvia? ¿Qué es lo que permite que exista lluvia? ¿Qué otro elemento tiene que existir para que haya o exista lluvias? ¿Cuál es el otro elemento? Abiótico. ¿Cuál es? A todos, a cualquiera, los que están escuchando, o que están en clase, perdón. El ¿Cuál es ese? calentamiento global. Dígame. El calentamiento. Ya, el calentamiento global se debe a la alta temperatura. ¿Producto de qué? De la capa de ozono, bueno, ya. Pero hablemos de los rayos solares. Permiten calentamiento de las aguas, estas se evaporan, las nubes al subir al espacio y un momento dado que empiezan a condensarse, o sea, lo gaseoso se convierte en agua. En un momento que ya no resiste, y cae como lluvia, gracias a la luz solar, o a los rayos solares, perdón, más específico. Y es donde los seres abióticos contribuyen a la existencia de los seres bióticos. Muy bien. Veo que están teniendo nota de prueba oral, muy bien. Tipo de ecosistemas: ecosistemas terrestres, acuáticos, mixtos, y otros también llamados artificiales o naturales. Acá, ecosistema terrestre. Ecosistema terrestre que existe en el suelo, donde los organismos vivos permiten reproducirse y una existencia permanente, o sea, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y así. ¿Sí? Repito, ecosistema terrestre. Son los hábitats o lugares donde habitan o existen seres vivos que permitan reproducirse 1 año, 2 años, 3 años de manera permanente. O de repente, corto, pero no puede ser por acción de la naturaleza o acción del hombre. ¿Ve? Pregunta. Y ahí va. Reyes. Escobar. Escobar Muñoz. Dígame, profesor. Pregunta. Dígame, profesor. Un ejemplo de ecosistema terrestre. Según la explicación que da, es el lugar donde existen tierras. Los seres que permiten formar un hábitat, o sea, una casa donde ellos viven. Que puede estar 1 año, 2 años de manera permanente. O de repente pueden desaparecer por 2 aspectos. Acción de la naturaleza o acción del hombre. Quiero un ejemplo de ese ecosistema terrestre. Ese es facilísimo. Solo que nosotros no nos detenemos. Nosotros lo vemos en revistas, periódicos, hemos ido a pasear, por la televisión, por internet, ecosistema terrestre. Muchísimos hay. Solo que rara vez decimos que este es un ecosistema terrestre, o nunca sabía, yo recién me entero.
Ecosistema terrestre. Las plantas, profesor. Ya uno. Los árboles mayormente ¿Cuáles son los desaparecen bosques secos? cuando lo talan los hombres, los humanos, nosotros los talan a los árboles en un determinado tiempo. Las selvas amazónicas, El los bosques ecosistema secos, terrestre. El ecosistema terrestre son los distintos bosques hábitats. templados. A ver, ¿quién es esa alumna? ¿Quién es esa alumna que tiene el micrófono abierto? Entonces, miren, ecosistemas terrestres donde existen diferentes tipos de casas o hábitat que nosotros conocemos. Un ejemplo, las plantas. Ese es un ejemplo real. Ecosistema terrestre. O sea, ¿qué es ecosistema? Lo hemos dicho ya. El lugar donde convive, se relaciona un ser vivo con el otro para su existencia. Las plantas. Y pregunto, ¿y quién sembró esa planta? ¿Se han sembrado solo? ¿Cómo han ido? Ese bosque se ha llenado. La selva, por ejemplo, está lleno de plantas. ¿Cómo se ha reproducido eso? ¿Quién las ha sembrado ese bosque? ¿Quién? Ese Con es las la propia- semillas. Eso Los propios pobladores que viven ahí, profesor. puede ser uno, puede ser una, la acción humana. La acción humana. Los pastos que están, por ejemplo, en los cerros. ¿Quién los siembra? Los pastizales. ¿Quién los siembra? Es ¿Dónde vamos? naturalmente. Ajá, es la propia naturaleza. Natural. Naturalmente. Es una ¿Se dan naturaleza. cuenta? ¿Se dan cuenta? Es naturalmente. Miren hasta dónde es frondoso un ecosistema terrestre que con la lluvia, esto estaba seco, pero cayó la lluvia, una alfombra, como se dice. Una alfombra. Es un ecosistema terrestre. Y ahí se van a reproducir. Nosotros no podemos ver a simple vista, o otra vez sí vamos a observar la existencia de seres vivos. Seguimos. Ecosistema acuático. Acá donde se desarrollan dentro de una masa acuática, o sea, dentro del agua. Acá. Yo he escuchado decir a amigos que tengo en Piura, no tengo la oportunidad de trabajar conmigo, pero, y se han ido a Piura. Me dice que ahí hay embarcaciones, miren, ecosistema acuático, embarcaciones, no solamente peruanas, japonesas, coreanas, argentinas, brasileñas, que van y dicen, pues no, estos 3, 4, 5 kilómetros son míos. Ya seguramente no sé el procedimiento, pero su licencia, lo han comprado, no sé. Pero hacen un ecosistema acuático reproductivo. ¿Cómo es eso? Explica. Ellos siembran, dice, siembran, miren, siembran la especie que van a explotar después. Siembran la especie que van a explotar. Plancton, el zooplancton, el fitoplancton, dice que lo siembran. O sea, las plantas acuáticas son sembradas, como dice su compañera. Algunos son, sí. Pero ¿con qué finalidad siembran los pescadores, hablando de mar? ¿Por qué siembran? No hay agarrar que van con sus lampitas. No, es un sistema tecnificado acuático. Donde llevan la ovulación, la dejan ahí, o llevan ¿cómo le puedo decir? Es como decir la pareja de peces, pero en cantidad, y la dejan que ahí empiecen a vivir. Y una vez que vivan, empiezan, como decir, a parear, a reproducirse, y empieza la reproducción de peces, por ejemplo, o de plantas, o de especies marinas. Y ahí se forma un ecosistema acuático. Mira la gran importancia de la industria. Mire la gran importancia de la industria acuática, de la empresa acuática. Esto es real. Esto no es mentira. Esto es real lo que está ocurriendo en el norte, sobre todo en Piura. ¿Sí? Ecosistema acuático. Ecosistema mixto. Acá. Mixto es dos ecosistemas están formados en uno solo. Entre agua y tierra. Esto de acá, o aire y tierra. ¿Usted ha escuchado de las piscicultura?
¿Han escuchado hablar de la piscicultura? Piscicultura. ¿Alguien sabe qué significa eso? Eso se hace, por ejemplo, en los lugares donde no existe mar. Donde hay ríos y mayormente con la finalidad de conservar la especie, escúchenme bien, hacen grandes La piscinas. crianza de peces. Exactamente. Crianza de peces. Muy bien. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Ogoste, profesor. Muy bien, Ogoste. Eres inteligente, Ogoste. Esa es la crianza de peces. Y muchas veces se crea la industria. Fuentes de trabajo, donde en unos lugares ha prosperado y en otros no. ¿No ha creado? No. ¿No se ha desarrollado? No. Pero en otros lugares sí. Entonces, esta es la importancia de los ecosistemas entre agua y tierra. Un ecosistema mixto. ¿Habrá en Ica un ecosistema mixto? Aquí en Ica. Ica. ¿Habrá? En algún distrito, acá en la misma provincia, ¿habrá un ecosistema mixto? En Lima, sí, por ejemplo, en el campo, en el Parque de las Leyendas, ahí observamos costa, sierra y selva, ecosistema mixto. Acá en el Perú sí lo hay. Ya se está desarrollando en Olmos. Olmos se está desarrollando. Miren ustedes, la importancia del ecosistema entre aire y tierra. ¿Cómo puede ser un ecosistema entre aire y tierra? O sea, entre el aire y la tierra, un ecosistema parecido al del agua y tierra. ¿Habrá? Futuros empresarios, futuras empresarias, ¿existirá un ecosistema entre aire y tierra? ¿Existirá? ¿Quisieran ustedes saber? Pregunto, creo mejor. Voy a preguntar porque los dos que están, parece que están durmiendo. Katia Márquez. Katia Márquez, sí. ¿Está? Presente, profesor. Presente. Katia, ¿conoce, perdón, algún ecosistema mixto donde esté jugándose el rol de aire y tierra? Mire que la pregunta es fácil. La pregunta es fácil, solo que nosotros, vuelvo a repetir, rara vez nos detenemos a pensar, ¿qué cosa es eso? O definir, y esto lo conocemos a diario. Ecosistema de aire y tierra. Esto lo vemos en los reportajes, lo vemos en la... Mucho hay un programa de... ¿Cómo se llama este reportaje que lo pasan los días domingos? National Geographic. Ahí se ven los ecosistemas de aire y tierra. En el Perú existe. En la selva en cantidad, en la sierra también. En la costa hay poco. ¿Conoces, Katia, algún ecosistema entre aire y tierra? ¿Conoces? Ya sabemos lo que es tierra. Ya sabemos lo que es aire. ¿Conoces algún ecosistema? Habrás visto un reportaje, noticia, alguna fuente escrita. ¿Habrás observado o tienes conocimiento? Katia, seguimos. A ver quién está de Katia. Uriondo. Uriondo, ¿está en clases? Uriondo, ¿escuchó la pregunta? ¿Me puede repetirlo, profesor? ¿Escuchaste la pregunta? No, profesor. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí. Hay ecosistemas de agua y tierra y hay ecosistemas de aire y tierra. De agua y tierra ya lo definimos, o ya hemos puesto ejemplos. Pero de aire y tierra hay algún ecosistema, sabiendo que los ecosistemas es el lugar donde existen seres vivos y se interrelacionan, se ayudan para poder seguir existiendo. ¿Habrá? En la costa no observo mucho, pero sí en profesor. la selva. Más A ver, en la selva. señáleme, a ver, detálleme más o menos un ejemplo. Un ejemplo, a ver. En tal cosa, en esto. Es sencillo, es fácil. Por lo que repito, el nombre asusta. También puede haber en la sierra. Ejemplo. En los montes, en los Ejemplo. cerros de la sierra. Ahí está. Miren,
les ayudo. ¿Usted ha visto el cóndor dónde hace sus nidos? El cóndor. En altura, profesor. En altura. En altura. En altura. Muy bien, muy bien. Muy bien, claro. En altura. Ellos no lo hacen a ras de suelo. Lo más alto que sea del cerro, escuchen. Y en las partes, por decir, peligrosas. Por decir, hay un hueco, ahí se meten debajo, donde no llega el ser humano. Solamente con helicóptero, no sé, pero en lugares de riesgo, de peligro. Eso es un ecosistema de aire y tierra. Cerro es tierra, es relieve, es superficie terrestre. Ese aire, de esas áreas donde permiten disfrutar de la naturaleza, permiten hacer su hábitat ahí en ese lugar. ¿Y por qué buscan las partes más altas? Uno, por cuidado de su reproducción. Y otros, porque esos animalitos siempre buscan los espacios libres, o sea, aire. Ustedes no lo ven cómo se mece en el aire, cómo se disfruta, cómo se pasea en el aire. Esos animales forman parte de ese ecosistema de aire y tierra. Miren esa maravilla de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo saben ellos, esos animalitos inteligentes, que buscan lugares donde no puede llegar el ser humano? Así, pero sí con otras maquinarias, lógicamente, que lleguen. Entonces, la gran importancia de los ecosistemas en el empresariado es muchísimo. Yo les sugiero, les recomiendo, vean reportajes. Pongan así, el empresariado y su relación con los ecosistemas. O la empresa y la ecología. O beneficio de la ecología en el empresariado. Vean. Yo voy a poner un ejemplo y ustedes van a decir, hay una empresa que ha llegado a la selva, donde se han dedicado, escúchenme bien, a cazar reptiles, principalmente víboras. Uno por hora, ya está tan mal de la cabeza. Van a ponerse a cazar víboras. Y lo más, han hecho una granja, como especie de un, así, pues sí, parque de las leyendas, así. Han hecho un parque donde cazan las diferentes tipos y las encierran ahí para que se reproduzca, se procrea, previa vigilancia. Miren ustedes. Es un ecosistema terrestre. Y ese ecosistema permite al empresariado, ¿saben qué? Criar esos reptiles o esas serpientes para extraerle el veneno. Y ese veneno se extrae para la medicina, las famosas anestesias. De ahí les están trayendo. Miren el empresariado al extremo que ha llegado. Relacionarse con los ecosistemas para la crianza de animales, en este caso reptiles, reproducirlos e extraerles el veneno para el antídoto. Una operación que hace anestesia. Ahí está, de eso proviene. Miren la medicina, miren el empresariado, cómo está relacionado con los ecosistemas, con la ecología. Yo les recomiendo una vez más, vean reportajes. Y ahí se van a enterar la gran cantidad de información que hay en la importancia que existen los ecosistemas o ecología en el mundo empresarial. Hay muchos casos, muchísimos. Este es uno de los que yo le he mencionado. Pero como ustedes van a ser futuros empresarios, van a conocer mucho, de repente mejor que yo. Bien, jóvenes, hasta acá la clase de hoy, no se olviden. Marquen su asistencia. Marquen su asistencia. Desarrollen su tarea. Y dice la delegada, ¿no es cierto? Cualquier consulta a través de su delegada, por favor. Bien, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Profesor, Hasta una luego, pregunta. profesor. Profesor, una pregunta. Dígame. En la actividad 1 usted dejó de tarea sobre la ecología. Y ahora veo en la página, ¿no?, que ha cambiado y está preguntando por el desarrollo organizacional. Ya, no se preocupe. Por eso, Sale como si no había enviado la tarea. con su delegada le hizo cualquier consulta, me consultan nomás. Todo es solucionable. ¿Listo? Ya, profesor. Bien, no hay problema. ¿Alguna consulta más? Bueno, ya. Nos vemos en la próxima clase.
Bueno, No, profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. vamos. Hasta luego, profe. Hasta luego.